Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy en el programa vamos a hablar de un proyecto que busca derogar una ley que es la ley de impedimento de contacto. ¿Escuchaste hablar del tema? Bueno, es una ley que está vigente desde la década del 90, que lo que ha hecho es, de alguna forma, que se persiga penalmente a mamás, a madres protectoras, que son aquellas que acompañan a las niñas y niños, a sus hijos y hijas que han hecho denuncia contra su progenitor, denuncias de abuso sexual. ¿Por qué hay que derogarla? ¿Por qué resultó una mala ley? De eso vamos a hablar. Primer tema en Punto Género. Y después te vamos a contar de un estreno que se viene esta semana y que justamente tiene que ver de alguna forma, ¿no? Porque es una película, Algo Incorrecto se llama, de Susana Nieri, que aborda la temática del abuso sexual en las infancias. Segundo tema de Punto Género. Y en el último bloque vamos a hablar de trata y corrupción. Trata de mujeres para explotación sexual y sus vínculos con la corrupción política. Arrancamos con el primer tema. La Ley de Impedimento de Contacto, que fue sancionada en 1993, introdujo el delito de impedimento de contacto de hijes menores con sus padres no convivientes. La diputada Mónica Macha y otros diputados proponen derogar esta ley y no es la primera vez que se intenta. Anteriormente se había tomado la iniciativa, ya que según los legisladores, en lugar de aportar soluciones pacificadoras a la problemática familiar, profundiza los conflictos. Un claro ejemplo de esto son los incontables casos en los que las madres no pueden evitar que sus hijos continúen en contacto con sus abusadores, ya que estos las denuncian usando esta normativa. Según la diputada, la ineficiencia de la norma nace en la paradoja de que una norma que busca restaurar el vínculo con el progenitor no conviviente puede terminar encarcelando al progenitor o progenitora conviviente. Hoy, en Punto Género, hablamos y profundizamos sobre esta ley que pone en duda la relación entre los menores con sus padres y la familia. Bueno, y para hablar de este tema estamos con la diputada Mónica Macha del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Mariana? Muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿qué tema este? ¿Por qué no se...? Vamos a empezar... ¿Cómo nace esta ley? ¿De dónde surge? La ley de impedimento de contacto y por lo que cuentan, porque vos decías es una ley del Esperá que voy a avisarle 90. Que me están en control, que me entra en la cucaracha todo lo que está pasando del otro lado. Así que si me pueden cerrar por acá, por favor. No, lo que te decía es una ley del año 93 y lo que dicen las personas que estuvieron tal vez en ese momento cuando se sanciona es que si bien fue una ley que surge con la idea de poder tener esta herramienta legal frente a situaciones de impedimento de contacto ilegítimo, digamos. ¿Qué sería el impedimento de contacto? Vamos a empezar por el principio. El impedimento de contacto es esa instancia que bueno, se incorpora en el código, se incorpora como delito y que implica que hay como una idea donde en general mujeres impedirían el contacto con el progenitor. O sea, una pareja por una cuestión se separa. De conflictos, claro. Conflictos, tensiones de pareja y demás. Frente a esa situación, esta ley venía supuestamente a resguardar el derecho de ese progenitor y de ese hijo o hija de no perder el contacto con su padre. Esto es lo que aparece teóricamente. Después, en la práctica, primero, ¿quiénes festejan? Festejan los progenitores abusadores cuando se sanciona, y quienes la utilizan son los progenitores abusadores. Digamos, me acuerdo perfectamente del tema porque en aquel momento cubrías esa agenda y estaba el grupo se llamaban APADEGI. APADEGI, siguen llamándose, sí. Asociación de Padres Alejados de sus Hijos. Sí. Y en aquel momento lo que resultaba interesante para la prensa en general que eran padres que reclamaban poder ver a sus hijos o hijas cuando en estos divorcios conflictivos había una madre, una ex esposa que por alguna razón los dejaba fuera de la agenda. Y como, bueno, estamos hablando de 30 años atrás, bueno, no era tan frecuente que hubiera padres
que salieran a reclamar el contacto con sus hijas o con sus hijos. Y creo que eso favoreció la posibilidad de la sanción, ¿no? Resultaba simpático, entre comillas digo esto, de que había papás varones que reclamaban esa paternidad. Sí, como si hubiese como una cuestión de buena causa, ¿no? Claro, hay lo que creo que se equivocan en el abordaje es que pone en una agenda de fuero penal un tema de familia. Exactamente. Y ahí creo que es lo que no se ve en ese momento. Más allá de que tal vez se desconocía o no se tenía la claridad que estas agrupaciones de padres, como APADEGI y hay otras, en muchos casos puede haber padres con buenas intenciones, pero muchas veces hay progenitores que tienen denuncias de abuso sexual. Exactamente. ¿No? Exactamente. Además, me parece que otro dato interesante para tener en cuenta es que en el momento que se sanciona no había ni cupo de género en la Cámara. O sea que habría una gran mayoría de diputados y senadores varones. Entonces, también creo que es un tema que obviamente cuando lo toma el feminismo, lo toma desde un lugar distinto. Y esta construcción política de las madres protectoras también, ¿no? Así, bueno, ¿qué es lo que ellas están protegiendo y qué es lo que están denunciando? Y bueno, en la gran mayoría de las situaciones, porque también siempre aparecen, no, pero falsas denuncias según las estadísticas es el 0,2%. Entonces, la enorme mayoría de las situaciones tienen que ver con denuncias por abusos sexuales en infancias y adolescencias. Y lo que nosotras vemos con las madres protectoras que lo tienen, digamos, de algún modo, que lo transitan cotidianamente, es un método, un circuito. O sea, que vamos viendo cómo que lo que tal vez en el discurso aparece como una casualidad, no es ninguna casualidad y tiene que ver con un modo de actuar de una parte del Poder Judicial, donde lo primero es la mención al inexistente síndrome de alienación parental o de implantación de falsas memorias. El famoso SAP. El famoso SAP, que lo primero que hace es generar un descrédito de la palabra de las niñas cuando denuncian abusos y de las madres protectoras cuando toman esa voz y con eso van a hacer una denuncia en una fiscalía. Entonces, que por ahí hay que aclarar para quien no esté tan al tanto de qué es el SAP y vale la pena o esta implantación de ideas, ¿no? Que va cambiando el nombre, pero que tiene que ver con sostener como una teoría, como un síndrome, y es falso, digamos, los colegios de psicólogos y otras asociaciones se han pronunciado en contra, no tiene ninguna validez, la Secretaría Nacional de Niñez, distintos espacios que trabajan por derechos de la niñez, es que la madre le lavaría el cerebro, digamos, o le generaría estas ideas le implantaría a su hija o a su hijo para que denuncie a su papá por abuso. Como que inventaría esta historia y el niño o la niña repetiría por esta alienación en la cual se encuentra en su vínculo con su madre. Esto, y lo que señalabas vos, Mónica, es que lamentablemente durante muchos años se fue legitimando. Exactamente. Con fallos en la justicia incluso, ¿no? O sea, juezas o jueces que sostienen su existencia. Por eso han habido el último pronunciamiento que fue muy importante de hace 2 años, que en el 2020 la Secretaría Nacional de Niñez, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, distintas asociaciones y referentes con un pronunciamiento muy fuerte aclarando que el SAP no existe, ¿no? Exactamente. Eso era un poco para poner en contexto, porque va unida esta ley. Todo articulado, porque en definitiva la primera cuestión ahí es esto: las mujeres mienten, son manipuladoras, les hacen creer a los hijos vía la manipulación que esto que ellos cuentan no existió, sino que es un invento de las madres. Bueno, todo un circuito ahí que la justicia lo toma desde un lugar muy complejo. Yo lo digo también didácticamente, ¿no? Pero que esto se pone muy en juego. A raíz de eso viene la ley de impedimento de contacto. Ahí se aplica, porque una vez que no hubo abuso, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay impedimento de contacto ilegítimo. Se aplica la ley, muchas madres protectoras terminan presas. ¿Terminan presas? Sí, conocemos, bueno, Gilda Morales es un ejemplo, ¿no? Una mamá de Córdoba, estuvo presa varios meses y le pasó de todo, además, a un nivel de violencia institucional tremendo. Y lo último es la revinculación forzada.
no hay abuso. La madre, con la ley de impedimento de contacto, lo último es la revinculación forzada, con lo cual para esas niñeces es el nivel de encerrona trágica más complejo, ¿no? Porque estamos hablando de niñes expuestos a esta situación sin la protección de su mamá y frente a la obligación de revincularse con ese progenitor abusador exigido por la justicia. Y ahí hay una cosa que también me gustaría como puntualizar, que tiene que ver con que el hecho de la denuncia de un abuso sexual en las infancias, que no se pruebe y que no haya condena, no significa que no haya existido. Exactamente. Porque eso también es cierto que, como vos señalabas, las denuncias, distintos relevamientos que se han hecho, indican que las denuncias falsas de esto son mínimas, son ínfimas. Exactamente. Muchos más de estos casos quedan impunes. Exacto. Porque no se denuncian directamente, porque sabemos que el delito de abuso sexual en las infancias es un delito subdenunciado, ¿no? O sea, son muchas más mujeres, lo hemos visto a partir de la denuncia de Telma Fardín, que han salido a contar en las redes lo que les había pasado y que nunca lo llegaron a denunciar en la justicia. O sea, esos casos quedaron impunes. De hecho, hay una estadística que dice que de cada 1000 abusos sexuales en infancias y adolescencias se denuncian 100 y uno solo llega a la condena. Todo lo que pasa en el camino da cuenta de la poca también credibilidad y confianza que se puede tener en nuestro poder judicial. Y que a la hora de... Nosotros contamos recién como una metodología que vemos permanentemente y que lo resumimos en pocas palabras, pero eso significa en el proceso que se caen pericias, que no se llaman a declarar a psicólogos o médicas o médicos que han certificado un abuso, no se lo llama a declarar. Entonces, todo el andamiaje y todo el proceso judicial es muy bizarro y es muy poco transparente. Y en definitiva son situaciones que van en contra de esas niñeces. Entonces después denunciar, termina siendo, o sea, en la búsqueda, las madres denuncian para buscar justicia, para terminar con la impunidad y se encuentran con todo esto. Es muy, muy difícil, muy complejo y me parece que inclusive algo que nosotros tenemos pendientes en la mesa en la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en las Infancias es poder también tener un registro de lo que pasa con esas madres protectoras, ¿no? Las depresiones, suicidios, encarceladas, y tiene un corte de clase social también. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Las mujeres de sectores populares tal vez ni denuncian porque saben que se van a enfrentar con un aparato con una desigualdad de poder brutal, y las que denuncian, bueno, ponen todo ahí en juego y bueno, con estas dificultades. Y entonces este proyecto apunta a derogar esta ley. Exactamente. Sí, derogar la ley de impedimento de contacto, o sea, sacar del medio esta situación, y que entonces, si hubiera otro tipo de conflictiva, se resuelva en el proceso judicial o en el proceso... También acá necesitamos contar con espacios en salud, en educación, ¿no? O sea, con equipos que puedan llevar adelante una asistencia y una contención frente a las situaciones de abuso sexual en infancias y adolescencias, que hoy no lo tenemos. O sea, son ejemplos muy contados en algún municipio, intentos y demás, pero no como una política de Estado que esté a la altura de la gravedad de estos casos y de la frecuencia de estos casos también. ¿Qué posibilidades tiene de tratamiento este proyecto? Porque no es la primera vez que se presentan iniciativas en ese sentido, ¿no? No, es la cuarta vez. A lo largo de 20 años, 4 veces intentamos, con otras diputadas, han intentado derogar esta ley, no se ha logrado. Yo creo que hoy tenemos a favor una movilización social más interesante desde el feminismo, desde el transfeminismo. Entonces digo, bueno, son instancias que en otro momento no existieron y que hoy vamos logrando esa articulación de organizaciones. Igualmente entiendo que no es un tema fácil, para nada, y que tenemos que construir los consensos en la Cámara. Bien, bueno, muchas gracias, Mónica. Vamos a seguir con este tema. Decía al principio que te vamos a contar de una película que se estrena este 5 de octubre, que tiene que ver con justamente el abuso sexual en las infancias. Algo incorrecto, de Susana Nieri, la directora, y te presentamos así el tráiler. Quiero que hablemos, por favor. ¿Qué es lo que pasa?
Están queriendo ensuciarme, hija. Voy a iniciar una demanda contra el juez García Avellaneda. ¿Sabes qué me acuerdo? Lo sola y lo triste que me iba sintiendo año tras año cuando mis amigas no venían a mis cumpleaños. El movimiento de mujeres destapó la olla sobre esa denuncia que yo le hice hace muchos años. Era tu papá. ¿Mi papá qué? Pero el fiscal pide un testigo ocular. Y yo creo que ese testigo fuiste vos. Y desde que anunciamos tu participación en la feria, no paro de recibir cartas pidiendo que no se te admita en la feria. No creo poder con esto. Es uno de esos tantos señores que nunca caen. Gente acomodada. Un abusador. De los que actúan en su casa. Dentro del ámbito familiar con total impunidad. Pasaron tus padres a retirarlos hoy a la mañana temprano. Yo no di mi autorización para dejar salir a mis hijas del colegio fuera de hora y con cualquiera. Pero Rosario, ¿qué pasa? ¿Por qué te llevaste a mis hijas? Mi chiquita. Te decíamos que esta semana, a partir del jueves, yo dije el 5 porque hay un preestreno, el 6 ya está en los cines Algo Incorrecto, de Susana Anieri, que es una película inspirada en un hecho real que tuvo que ver con los abusos sexuales que cometía quien era juez en Mar del Plata, Edmundo O'Neill, un caso que me tocó cubrir en su momento. Ahora vamos a contar cómo surgió esa denuncia y cómo empieza a salir a la luz, que quedó impune. Él murió en el año 2016 y nunca se lo pudo llevar a la justicia. Pero hubo mujeres que alzaron la voz y empezaron a reconstruir esa historia oculta que había sido silenciada por distintas razones en su momento. Y una de ellas es María Julia Augé. La tenemos con nosotros acá en Punto Género. Ella es sobreviviente de los abusos de este juez en cuya historia se inspira la película. Y también dirige la carrera de Artes y de Tecnologías de la Universidad Nacional de Quilmes. Es actriz y es investigadora. Bueno, muchas gracias por tenerte acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, ¿no viste todavía la peli? No, todavía no la vi. Solamente que Susana me permitió leer el guión. Así Bien. Que más o menos sé de qué va. La vamos a sumar a Susana Anieri, la directora, que la tenemos del otro lado, desde Córdoba, ¿no? ¿Estás en Córdoba, Susana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, ¿estás muteada? ¿Puede ser? Perdón. Ahí está. La cosa de estar muteada para no entrar con el sonido. Buenas noches. Buenas Mariana, noches. ¿cómo estás? Bueno, Julia. ¿Qué tal? felicitaciones porque sabemos que es un largo trabajo de muchos años que venís llevando para concretar esta película que ahora finalmente llega a los cines. Empezaría preguntándote por qué este tema. Bueno, porque vos sabés que yo vengo desde hace muchos años con estos temas, denunciando y visibilizando los diferentes tipos de violencias contra las mujeres. Y bueno, esto quería hablar de este tema ya hacía varios años y en eso apareció la nota que vos sacaste sobre lo que hicieron las chicas en el 2013. Esta movilización que lograron y ahí en la Feria del Libro. Y la verdad es que cuando yo leí tu nota, encontré allí la inspiración para escribir este guión que es de ficción totalmente, pero que toma algunos aspectos de este caso real, porque no solo habla sobre el abuso sexual en las niñeces, sino que también
algo incorrecto habla del abuso de poder, ¿no? Y de esta serie de estas complicidades que se dan en la trama social para que siga sucediendo. Esto un poco lo que hablaba recién la diputada, ¿no? Mónica Macha, que es lo que nos pasa cuando estamos en los chats de las madres protectoras y leemos todo lo que va ocurriendo en la realidad, y realmente la realidad supera ampliamente la ficción. Así que la película es una pequeña muestra de la realidad. Voy a contar, antes de darle la voz a María Julia, un poco lo que vos señalabas, para quien no lo sabe, lo que sucedió en aquel momento. Yo recibo el llamado de Gloria Bonder, una feminista, investigadora, que trabaja hace muchos años en Flaxo, y me cuenta que se iba a presentar en la Feria del Libro de ese año, 2013, este hombre, que era un desconocido, digo, como escritor, hacía su propia edición de un libro, ¿no? Una edición paga por él, y que investigadoras que ella conocía la habían contactado y querían hacer algo porque en sus infancias habían ido a esa casa como hijas, como amigas de la hija de este juez en Mar del Plata, y habían sido abusadas por él. Y este caso no había salido. Y entonces, ¿qué podían hacer para, boicotear e impedir que en un ámbito de las letras como es y de la cultura, como es una feria del libro, pudiera tener lugar este hombre? Y así, fue que organizamos, yo siempre me gusta destacar las redes de mujeres, ¿no? Porque a mí se me ocurrió, juntar firmas con nombres de reconocidas feministas y de organizaciones, y empezamos rápidamente por mail. En ese momento las redes sociales no estaban tan presentes como ahora, pero juntamos firmas rápidamente, y esas firmas fueron las que se presentaron contando que había una causa que se había abierto en su momento, pero que no había prosperado por el paso de los años, contra este hombre en Mar del Plata, y se presentó ante los directores de la feria en ese momento. Hice la nota en Página 12 contando toda esta movida, y se logró frenar la presentación. Y eso fue como el primer gran triunfo, ¿sentís, no, Julia? De alguna forma que era como un reconocimiento o una reivindicación. Digamos, ese momento yo no participé, porque así como las redes eran raras, o por lo menos no eran tan extendidas como ahora, yo tampoco sabía manejar muy bien el Facebook. Entonces las chicas me habían buscado. En realidad me habían buscado porque nosotras en el 2004 nos sumamos a una causa que se le abre a O'Neill en Mar del Plata, que es porque había situaciones muy sospechosas en relación a sus nietas. Entonces, llegados a la familia, hacen esta presentación, un juzgado le da curso a la presentación, y un fiscal entiende que hay que armar un perfil de este juez. Que ya no era en ese momento. Ya no era, era ex camarista. Claro. Había sido camarista durante la ya está jubilado. Dictadura, sí, digamos. Pero entonces ahí es cuando nosotras nos sumamos a hacer declaraciones de situaciones que ya estaban prescriptas, porque en ese momento ni siquiera la ley Piazza estaba. Claro. Entonces nosotras nos sumamos. En el 2013, que es cuando vos publicás esas dos notas, a mí me llegan tus notas. Y cuando me sumo al mail que vos habías puesto en la nota, mando una adhesión, me dicen, te estábamos buscando porque sabíamos que habías declarado, pero yo no era de Mar del Plata. Entonces no era algo que estuviéramos en comunicación. ¿Querés contar un poco qué pasa, cuál fue tu vínculo de alguna forma? ¿Cómo lo conociste a O'Neill y qué te pasó a vos? La esposa de O'Neill era oriunda de mi pueblo, de Ayacucho. Y ellos vivían yendo a Ayacucho porque era muy allegado a mi papá, digamos, la familia de mi papá, eran muy amigos, habían sido compañeros de colegio de primaria y secundaria con la esposa de O'Neill y con la cuñada de O'Neill. O sea que era gente muy, muy cercana a mi familia.
Después mi papá tuvo una situación que requirió una representación legal en Mar del Plata y entonces él ofició como de abogado de mi viejo y en esa época empezó a venir como muy, muy seguido. Venía con los hijos y nos juntábamos, teníamos más o menos la misma edad, pero yo nunca fui a la casa de él en Mar del Plata. Uh-huh. Fue en mi casa que sucedió. ¿Qué edad tenías vos? 11 años. Bueno, nada. Yo lo hablé enseguida, lo manifesté. Todavía me pongo... Es increíble cómo perduran estas cosas en los cuerpos, ¿no? Lo manifesté enseguida y en mi casa no volvió a entrar. Pero digamos, imagínate esto hace 40 años. Pero no se lo denunció. No se lo denunció. Pero era Vox juez. Populi, era Claro. Vox Populi en el pueblo. Cuando Sí. venía, todas las chicas corrían y se escondían. Se sabía que... Sí, sobrinas de la familia de su mujer, un montón. Digo, cuando nosotros nos juntamos en el 2013, a partir de tus notas, que digamos que nos juntamos, porque después hicimos unas jornadas en noviembre, hicimos un scratch, empapelamos toda la zona de Mar del Plata de su casa con las notas tuyas de página 12. Mira, no sabía ese dato. Sí, eso fue para el Día Internacional de Lucha contra los Abusos en las Infancias, que es el 19 de noviembre. Hicimos había unas jornadas de toda la semana de agrupaciones y de colectivas, de organizaciones de Mar del Plata y nosotras nos sumamos. Y fue realmente muy sanador hacer eso en Mar del Plata. Entonces digo, bueno, en el 2013 fue como el momento donde pudimos vincularnos nuevamente y salir, digamos, a denunciar, porque nuestras posibilidades habían estado en el 2004, pero esa causa quedó sin efecto porque... Claro. Porque, bueno, las nietas eran menores y los adultos que acompañaban a sus nietas dijeron que no pasaba nada. Y, bueno, entonces ahí quedó. Pero el fiscal nos tomó declaraciones en ese momento a 12. 12. ¿Y después? Y después recibimos... ¿Cuántas? Porque yo recuerdo 25 que el número era muy alto de víctimas, de sobrevivientes. Sí, y de otras denuncias también. De todo tipo. Impresionante. Impresionante, digo, esto que lo refleja la película, de cómo se protege, ¿no? Que de alguna forma es lo que... uno de los ejes de algo incorrecto, el tema de la protección, ¿no? De los silencios... porque están los que no ven y los que no quieren ver, ¿no? ¿Susana? Sí. Están las que no quieren ver, las que no quieren... las que prefieren cerrar la puerta y seguir la vida como que esto no pasa. Están como el personaje que es el amigo del juez, que lo encubre, que prefiere no saber... Y prefiere ese pacto de caballeros, ¿no? Que siempre hablamos nosotras las feministas del pacto de caballeros, de sostener ese pacto, cueste lo que cueste, reivindicando esos valores y sosteniéndolo y bueno, y la representación de una sociedad que mira para otro lado ante esta problemática porque es muy dura, porque como recién decía Julia, queda en el cuerpo, ¿no? Es una problemática que es una huella profunda en el cuerpo y en la emocionalidad de las personas que pasaron por esa situación. Entonces, bueno, parece, y también yo creo que no es el mismo el contexto hoy que en aquel entonces, ¿no? Yo creo que hoy hemos logrado como movimiento de mujeres, como movimiento como feministas, transfeministas, hemos logrado llevar a la agenda esto de la importancia de la denuncia, de la importancia del colectivo, de la red, esto que vos contabas, ¿no? Vos armaste esa movida, se fue sumando gente, digamos, la película también hace un homenaje al Encuentro Nacional de Mujeres, porque yo creo que los Encuentros Nacionales de Mujeres son como nuestro espacio de uno de nuestros grandes espacios de lucha y de visibilización de
todo lo que nos produce tanto dolor, digo yo, ¿no? Entonces, la trama, este encuentro de estas dos mujeres se produce con ese trasfondo, ¿no? Del 30 Encuentro Nacional de Mujeres que se produjo en Mar del Plata en el año 2015 y que nosotras fuimos a grabar en ese momento. Grabamos unas cuantas escenas y esas escenas que están filmadas de manera ficcional, pero casi parece documental, aparecen en la película. Se cuela el documental dentro de la ficción, ¿no? Entonces, por eso digo que la película es que excede al caso en sí, digamos, ¿no? Si bien denuncia esto, el caso en sí, porque forma parte de la ficción, pero bueno, tiene como varios andariveles. El tema del tiempo, ¿no? El tema de que la película empieza en el 78. Hay todo un registro ahí de este paso del tiempo que recién Julia decía. Cuando aparece la causa del 2004, que finalmente prescribe 2 años después por el paso del tiempo, eso es lo que dice la justicia, prescribe por el paso del tiempo, y es cuando, ahí aparece esta cosa de que las edades de las sobrevivientes eran bien distintas, ¿no? Había mujeres de 30 y también mujeres de 40 y mujeres de casi 50. Entonces, esto quiere decir que este juez estuvo abusando durante mucho tiempo. Sí, eso es muy impactante. Entonces, eso es muy impactante en esa posibilidad que han tenido Julia, Carolina, que fue quien primero me contacta a mí o con quien yo me contacto, y de hecho su testimonio es parte de mi libro Yo te creo hermana, es el primer relato contando esta historia. A mí me impresiona cuando aparece esta diversidad de edades, sobre todo muchas mujeres mayores de Ayacucho, de sus cuando él iba a visitar ahí el campo en Ayacucho, y que todos sabían que él, bueno, lo que se decía en otro momento, ¿no? Que era mano larga, ¿no? Como que había en otra época se encubría o se naturalizaba que podía haber algún familiar, algún conocido que le gustaba toquetear, ¿no? Y esto era a la vista de todos, o por lo menos te advertía, no te acerques tanto a fulano, y con O'Neill pasaba eso en Ayacucho. Sin embargo, podríamos decir más de una decena de mujeres de esa localidad de la provincia de Buenos Aires fueron abusadas por este juez, que con esa investidura de juez también impartía su propia protección, ¿no? En las familias, porque muchas familias supieron y prefirieron no decir nada. Sí, es mucho. Muchas sobrevivientes o víctimas de O'Neill padecieron situaciones muy feas, extremadamente dolorosas. Y muy chiquitas algunas. Muy chiquitas y mucho tiempo sostenido en el tiempo, digo, sobre todo niñas que iban a jugar a la casa de O'Neill porque eran amigas de las hijas. Digo, porque a veces el mano larga, ¿viste? Como suena como medio minimizar algo que fue por eso tremendamente digo doloroso. Que en otro momento se hablaba así. Claro, pero se sabía que era otra cosa. De hecho, nadie hacía ninguna denuncia. Exacto. Es decir, digamos, en mi casa no volvió a entrar, pero en otras casas no pasó eso. O no se creyó. No, eran unas complejidades enormes, ¿no? Porque además estas personas, estos agresores, en realidad también tienen como una especie de, no sé, de sexto sentido para meterse con niños que tienen situaciones donde están desamparados emocionalmente, amorosamente, en las familias. Y además tienen esa personalidad encantadora hacia los demás, que eso es lo que hace que sea más difícil creer que sean ese personaje tan oscuro
y un delincuente. Es un crimen. Es un delito con las infancias, que es como con lo más vulnerable que se puede cruzar, y sobre todo una persona de la justicia, ¿no? Con toda ese peso. Bueno, se estrena este jueves Algo Incorrecto en los cines acá en Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades al mismo tiempo. Sí, quiero decir que lo que estabas diciendo, Mariano, al respecto del personaje es impresionantemente así como lo interpreta César Bordón. Ha compuesto un personaje impresionante porque tiene justamente esa dualidad que vos acabas de describir. Es el monstruo y es el encantador. Realmente un trabajo impresionante actoral de todos, por supuesto, Rosario, ni hablar, Eleonora, Diego, Maru, Estela Matute, que hace de la esposa del juez. Bueno, la verdad es que fue maravilloso trabajar con actores y actrices de esta talla, así que yo muy agradecida. Y sí, no sé todavía las salas, recién mañana me voy a enterar, así que no lo puedo. Sé que en Buenos Aires sí, y en otras ciudades del país. Pero bueno, todavía no lo sé, no lo puedo decir porque no lo sé. Pero sí, a partir de este jueves 6 de octubre, Algo Incorrecto en los cines. Muy bien, bueno, muchas gracias, Susana, Gracias a vos, Mariana, muchas gracias. Y que se vea, que eso es lo importante del cine nacional y de estas temáticas que a veces son muy difíciles de poner en pantalla, así que se vea Algo Incorrecto. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos. Bueno. Y nos vamos a ver nosotras, sí, las otras tres, y Carolina y algunas más, seguramente el miércoles, que hay una previa de presentación de esta película, así que ahí estaremos. Si puedo decir algo, me encantaría pedirle a los adultos que tuvieron situaciones de abuso sexual en sus infancias que se animen a hablar, porque yo creo que romper la impunidad es romper el silencio, es romper la impunidad. Me parece que los niños y las niñas merecen que los cuidemos. Vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Bueno, último bloque de Punto Género, cambiamos de tema, vamos a hablar de trata y corrupción, y para eso estamos acompañadas por Andrea Garmendia Urueta. Ella es fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mariana, gracias por la invitación. No, al contrario, acaban de presentar desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas dos informes que tienen que ver, que hacen este cruce entre el delito de trata de personas con el de la corrupción. El de la corrupción, la participación de funcionarios del poder que favorecen o que garantizan la posibilidad de este delito, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, este es un proyecto que nosotros comenzamos a desarrollar del cruce de corrupción y género en el ámbito de la red anticorrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Y este cruce entre corrupción y género, dijimos, bueno, a ver también cómo lo volcamos, lo que es del ámbito regional, traerlo al ámbito nacional, ¿no? Entonces, lo planteamos en el ámbito del Foro de Fiscalías y Oficinas Anticorrupción, que nuestra Procuraduría forma parte, y se sumaron unas cuantas provincias para poder hacer un trabajo de investigación, porque nosotros hicimos un relevamiento para tomar como punto de partida lo que es la jurisprudencia que tenemos en la Casación Federal para ver los casos de trata de personas que tuvieran la presencia de también aristas de corrupción. Y encontramos aproximadamente en lo que es en el periodo de 2012 hasta el 2020, 2012 desde la entrada en vigencia de la ley de trata, por eso es que tomamos ese punto de partida, unos más o menos 24 casos de sentencias de trata con participación de funcionarios públicos, en donde veíamos que los 27 funcionarios que logramos identificar, en su mayoría, arriba de un 90%, tenían que ver con casos de explotación sexual. Y
tratamos de identificar dentro de los eslabones que tiene el delito de trata en qué lugar se encontraban presentes, porque eso también nos daba un mapa acerca de qué tipo de funcionarios son los que pueden estar participando de acuerdo al eslabón del que estemos hablando. Me refiero a los eslabones en cuanto a lo que es primero la captación, claro, luego el traslado, luego la acogida y explotación. Y encontramos que en nuestro país, de esas sentencias que relevamos, tiene más o menos arriba de un 52-54% de presencia en lo que tiene que ver con funcionarios de seguridad, de fuerzas de seguridad, un 44% de funcionarios municipales que están relacionados con lo que son las habilitaciones municipales o los controles que se llevan adelante en distintos lugares que están relacionados con la trata de personas. Y, sí, lo que se dice las whiskerías en algunos pueblos, exacto, ¿no? Los locales bailables. Exacto. Y un porcentaje menor, aproximadamente un 4%, en lo que es la cadena de justicia, ¿sí? Esto me refiero a lo que tiene que ver con funcionarios judiciales que pueden estar participando a través de lo que es la obstrucción del avance o de que tenga fluidez esa investigación judicial. Entonces, esto ya nos dio un panorama de ver en qué tipo de casos se presentaba la presencia de funcionarios públicos. Y uno de los puntos que marcaban esas sentencias de la casación es que advertían que existía una falta de armonización dada la organización federal de nuestro país y con las autonomías provinciales y municipales, de que aún subsistían normativas que no se encontraban de manera armonizada con lo que es la ley nacional y el marco convencional al cual adherimos de las distintas convenciones que nuestro país forma parte, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que la propuesta para poder desarrollar en el ámbito del Foro de Fiscalías y Oficinas Anticorrupción era hacer este relevamiento con las jurisdicciones que voluntariamente se sumaran para ver si evidenciábamos que efectivamente esta hipótesis se cumplía, cómo estaban sus normativas provinciales y cómo estaban sus normativas municipales para este relevamiento. Se sumaron Jujuy, Chaco, Chubut, Río Negro, La Pampa y también el municipio de Rosario. Te puedo decir que a nivel del relevamiento de lo que tiene que ver a nivel provincial, advertimos que había dos tipos de normativas, que es un dato súper interesante sobre el que hay que seguir trabajando. Por un lado, advertimos normativas provinciales que prohíben absolutamente cualquier tipo de actividad que esté en tensión con alguna posibilidad de que se lleve adelante explotación sexual en un ámbito de trata, y otras que lo hacen no prohibiéndolo, sino tratando de controlarlo, ¿no? Entonces, veíamos los pros y los contras de una súper interesante porque, a ver, que vos lo prohíbas no significa que desaparece, claro, sino que se transforma en otra cosa. Y si se transforma en otra cosa, es generalmente en algo que pasa a lo que es la oscuridad, ¿no? La clandestinidad. Exacto. ¿Cómo controlas la clandestinidad? Entonces, veíamos qué pros y contras tienen ese tipo de normativas. Y por otro lado, aquellas que intentan controlarlo. ¿De qué manera intentan controlarlo? Y a su vez, cómo persuaden o sugieren que a los distintos municipios que conforman esa provincia adhieran también a este tipo de normativa. Entonces, hoy por hoy, la fase en la que estamos trabajando, después de que hicimos todo este relevamiento, ya es trabajar con las jurisdicciones para invitarlos a que persuadan a sus funcionarios provinciales y también a los municipales que quieran sumarse para que podamos hacer mesas de trabajo, talleres, capacitaciones, sensibilizaciones, porque lo que tenemos que hacer es esa llegada directa para que cada uno entienda que tiene que poner su granito de arena para poder adecuar toda esta normativa, porque el problema con el que nos encontramos es que tenemos sentencias donde tenemos funcionarios, por ejemplo, municipales, que en el caso de trata pueden llegar a tener alguna posibilidad de que sean sobreseídos porque están amparados por una ordenanza municipal donde dice que la actividad que están llevando adelante o la habilitación municipal que dieron está permitida. Claro, pero ¿qué es lo que está permitido? El funcionamiento de un local nocturno. Lo que no está permitido es que dentro del local nocturno haya mujeres que hayan sido víctimas de trata. Exacto. Lo que sucede es que no se llevan adelante los controles en ese sentido, sino que se llevan, por ejemplo, el control relativo a la salud. Exacto. Libretas sanitarias, incluso hasta controles ginecológicos. Entonces llegamos al extremo, por ejemplo, de tener un caso en el relevamiento jurisprudencial que hicimos de un municipio
donde se advertía que el inspector municipal había llevado adelante lo que es el relevamiento, pero solo haciendo lo que es el croquis de la distribución de lugares dentro de este espacio, pero que luego, cuando se lleva adelante toda la investigación de trata, se hace el allanamiento y demás, se toman vistas fotográficas del lugar y tenías habitaciones con camas matrimoniales, con carteles donde decía dónde tirar los preservativos, y nada de esto figuraba en las actas de los relevamientos que se habían hecho a nivel municipal. Entonces, de ahí es el llamado de atención, la alerta que surge de la jurisprudencia de la Casación Federal, donde persuade de esta necesidad de tener que armonizar la normativa para que vos puedas tomar alguna decisión a nivel administrativo disciplinario respecto a esos funcionarios. Porque, a ver, y capacitarlos, además. En definitiva, ahí hay explotación sexual, que la explotación sexual, digo, la prostitución en Argentina es legal. Lo que es ilegal y es un delito es la explotación de la prostitución ajena. Exacto. O sea, cuando hay un cafillo, un proxeneta, y bueno, además de las situaciones de trata, ¿no? De la captación, el traslado, la acogida, como vos señalabas, que son las distintas fases en la configuración del delito. Ahora, que ya haya explotación de la prostitución ajena, no hay que ser un cráneo para darse cuenta si funciona un bordel o el nombre que tenga ese lugar, y donde las mujeres aportan o dejan parte de su ganancia, ¿no? De lo que sacan en esa situación que uno lo puede llamar explotación. Hay mujeres que se autodefinen como trabajadoras sexuales, más allá de que cada uno pueda tener su posición en relación a lo que significa esto, ¿no? Pero ahí claramente siempre, si funciona, si está, es porque hay alguien que está haciendo acá también la vista gorda. Totalmente. Nosotros señalábamos en nuestro informe que salió publicado, el que vos hacías referencia, que esta participación de los funcionarios públicos, ¿por qué hablamos de corrupción facilitadora de la trata? Porque entendemos que para que se dé la trata en cualquiera de estos eslabones, tiene que estar la participación de un funcionario, por acción, por omisión, de manera directa o indirecta, incluso a veces hasta participando en la propia organización criminal. Lo hemos tenido, han habido funcionarios en distintos niveles que dan cuenta de eso, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo se sigue? Bueno, te comentaba que en la etapa... Porque este es el diagnóstico. Ahora van a hablar con los municipios, pero... La etapa en la que estamos trabajando ahora es en el ámbito de este respeto de lo que tiene que ver con las autonomías provinciales y municipales, es que puedan adecuar sus normativas, capacitar a sus funcionarios para que este tipo de resoluciones que están saliendo por parte de la Casación al menos ya no tengan este aspecto, al menos ya no estén haciendo mención respecto de este aspecto, porque si no es una falta de coordinación. Internamente nosotros tenemos que poder articular lo que es nación, provincia y municipios. Entonces te falta esa articulación y te falta ese ayornamiento de lo que es la normativa. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, no, por favor, por traernos esta información que uno sabe, lo sospecha, se comprueba en las causas judiciales esta presencia de funcionarias o funcionarios públicos avalando de una u otra forma la trata. Pero ahí está, en este informe bien clarito, la presencia y su participación. Bueno, llegamos al final del programa. Seguramente muchas de ustedes tal vez vayan este fin de semana largo a San Luis, al encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, transexuales, que se va a llevar adelante ahí en la provincia puntana. Así que disfrútenlo porque es una experiencia única de encuentro, de participación. Venimos de 2 años sin la posibilidad de la presencialidad, así que sabemos que son experiencias transformadoras y que enriquecen al movimiento transfeminista. Así que vamos a seguirlo. En esta oportunidad no voy a poder ir porque se me superpone otro viaje, pero lo seguiré por redes y por la cobertura de colegas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Punto Género. Chau.